La caja de cartón permaneció sobre mi mesa de cocina durante 3 horas antes de que pudiera obligarme a abrirla. 13 años de evasión, guardados en mi depósito y sacados solo en noches como esta, cuando la culpa golpeaba más fuerte que el duelo. Dentro, la letra de mi padre me devolvía la mirada desde hojas amarillentas de papel legal. Números de casos que nunca había comprendido. Nombres encerrados en tinta roja que no significaban nada para una chica de 15 años que solo quería que su papá llegara a casa para la cena. Miguel Ángel Torres, contador forense del FBI, muerto a los 42 años en lo que la policía llamó un accidente de tránsito en una carretera mojada. Caso cerrado antes de que terminara de llorar en su funeral. Saqué el cuaderno más grueso, el único que había hojeado una vez antes de guardarlo nuevamente. Sus notas de las semanas previas a su muerte eran frenéticas. Palabras subrayadas sangrando a través de las páginas. Trata de personas, cuentas offshore, conexiones políticas. Y una frase repetida tantas veces que parecía obsesión. Están vigilando. Mi teléfono vibró contra la mesa, el zumbido ruidoso en mi apartamento silencioso. Número desconocido. Casi lo ignoré. Casi. El mensaje era breve. Tu padre no murió en un accidente. La verdad está enterrada donde él está. Ve esta noche. Mis manos temblaban mientras lo leía 2 veces, 3 veces. Podría haber sido una broma enferma. Podría haber sido alguien que recordaba el aniversario. 27 de octubre. 13 años desde que me convertí en huérfana. Respondí, ¿quién eres? Sin respuesta. Solo esas 2 frases brillando acusadoramente desde mi pantalla. Carolina me diría que estaba loca. Mi mejor amiga había pasado años tratando de convencerme de dejarlo ir, de dejar de ver conspiraciones en la muerte de mi padre. Pero Carolina no sabía lo que había encontrado en estas cajas. No sabía sobre las llamadas que él había hecho la semana antes de morir, la forma en que me había abrazado demasiado fuerte y me había dicho que me amaba 3 veces en un día, como si estuviera memorizando el momento. Tomé mi chaqueta y llaves. El cementerio Colinas de Cedro estaba a 40 minutos de Buenos Aires, más lejos y las carreteras estaban malas. El reloj marcaba las 21:47, cerca de la hora en que murió según el reporte policial. 22:15, habían estimado. Lo suficientemente tarde como para que nadie estuviera cerca para presenciar nada. El viaje pasó en un borrón de luces de la calle y dudas. Para cuando crucé las rejas del cementerio, había comenzado una llovizna ligera, suficiente para hacer resbaladizos los caminos estrechos que serpenteaban entre las lápidas. Apagué mis luces y estacioné detrás de un cobertizo de mantenimiento, el instinto diciéndome que me mantuviera oculta. La tumba de mi padre estaba en una pequeña colina bajo un roble. Había elegido el lugar porque él solía llevarme de excursión a bosques como este antes de que el trabajo lo consumiera, antes de que comenzara a llegar a casa con sombras bajo los ojos y revisando las cerraduras 2 veces cada noche. Llegué a mitad del camino antes de verlos. 10 hombres, todos con trajes negros a pesar de la hora tardía y la llovizna. Permanecían en un círculo perfecto alrededor de la lápida de mi padre, quietos como estatuas, su formación demasiado precisa para ser coincidencia. Camionetas estaban estacionadas en fila a lo largo del camino de acceso, negras y relucientes incluso en la oscuridad. Me dejé caer detrás de un monumento grande, el corazón golpeando contra mis costillas. Esto no era una broma. Esto era real y peligroso, y debería irme. Llamar a la policía, hacer cualquier cosa excepto lo que estaba haciendo, que era quedarme congelada y observar. Un hombre estaba parado a la cabecera de la tumba. No podía ver su rostro, pero lo vi agacharse, lo vi colocar algo blanco sobre la lápida. Habló, su voz demasiado baja para escuchar, pero la cadencia sonaba extranjera. Italiana, tal vez. Cuando se enderezó, hizo un gesto y los 10 hombres inclinaron sus cabezas al unísono. Duró tal vez 30 segundos. Luego, sin una palabra, se dispersaron. Cada hombre regresó a un vehículo con eficiencia militar. Los motores cobraron vida y el convoy se alejó en la noche,
las luces traseras desapareciendo como brasas moribundas. Esperé 5 minutos completos, observando movimiento, escuchando pasos. Nada. Solo el susurro del viento a través de las hojas y el zumbido distante del tráfico en la autopista. El sobre estaba donde el hombre lo había dejado, ya húmedo por la llovizna. El nombre de mi padre estaba escrito en el frente con letra elegante. Miguel Ángel Torres. Mis dedos temblaron al recogerlo. El papel grueso y costoso. Dentro, fajos de billetes de $100. No los conté, pero reconocí la riqueza cuando la vi. Miles, tal vez decenas de miles. Y metida entre los billetes, una tarjeta no más grande que mi palma. La letra era la misma que la del sobre. Deuda pagada. Perdóname, Miguel Ángel Torres, GM. No deberías estar aquí. Me giré casi dejando caer el sobre. Él estaba parado a menos de 3 metros, y no tenía idea de cómo se había acercado sin sonido. Alto, tal vez 1,90 m, vestido con el mismo traje negro que los otros, pero usándolo como una segunda piel. Cabello oscuro, piel olivácea, y ojos que capturaban la poca luz que quedaba. No azules, no exactamente marrones, algo intermedio que parecía casi depredador en las sombras. ¿Quién eres? Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Podría preguntarte lo mismo. Se acercó, moviéndose con una fluidez que me hizo querer retroceder. Pero creo que ya lo sé. Tienes sus ojos. La declaración me golpeó como agua fría. Conocías a mi padre. Lo conocí. Miró el sobre en mis manos. No se suponía que encontraras eso. Entonces no deberías haberlo dejado en un cementerio público. El sarcasmo vino de algún lugar profundo, el lugar donde el miedo se transformaba en ira. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de pago de culpa? Su mandíbula se tensó, la única grieta en su exterior compuesto. Es lo que le debía. ¿Le debías por qué? Por salvar mi vida. Lo dijo simplemente, como si fuera un hecho en lugar de una revelación. Tu padre era un buen hombre, mejor que yo. Mejor que la mayoría. Era tiempo pasado, reconocimiento de que mi padre estaba muerto, y este extraño sabía por qué. ¿Lo mataste? No. La palabra fue inmediata, casi cortante. Pero sé quién lo hizo. Mi agarre sobre el sobre se apretó. Entonces dime, aquí no, ahora no. Metió la mano en su chaqueta y me tensé, pero solo sacó una tarjeta de presentación. Blanca simple, con letras en relieve. Giovanni Moretti. Importación y exportación. Una dirección en el centro de Buenos Aires. Cuando estés lista para saber la verdad, ven a buscarme. ¿Por qué debería confiar en ti? No deberías. Se giró para irse. Luego hizo una pausa. Pero lo harás, porque eres periodista. Olivia Torres, 28 años. Reportera de investigación independiente, viviendo en un estudio en la calle Corrientes. Has estado investigando la muerte de tu padre durante 5 años. No te detendrás ahora. Hielo inundó mis venas. ¿Cómo sabes eso? Sé todo lo que importa. Caminó hacia la camioneta restante, la que no había notado estacionada detrás del roble. Antes de subir, miró hacia atrás. Los hombres que mataron a tu padre todavía están ahí afuera. Todavía son peligrosos. Si quieres respuestas, necesitarás protección. Piénsalo. La puerta se cerró con un golpe sólido. El motor arrancó y se fue, dejándome sola con la tumba de un muerto y $50,000 que no entendía. Miré la tarjeta en mi mano. Giovanni Moretti. GM. Las iniciales de la nota. Este hombre conocía a mi padre, sabía qué había pasado, y de alguna manera, imposiblemente, sabía que estaría caminando hacia su oficina en cuestión de días, porque tenía razón sobre una cosa. No me detendría. Ahora no. Nunca. Y si crees que ya sabes cómo termina esta historia, quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir te dejará sin aliento. Porque el precio que pagaron por la verdad fue más alto de lo que cualquiera podría imaginar. 2 días de búsquedas obsesivas en Google me enseñaron más sobre Giovanni Moretti de lo que quería saber.
Su nombre aparecía exactamente en 3 artículos de periódicos durante la última década, siempre en segundo plano de galas benéficas o inauguraciones de negocios. Nunca acusado, nunca siquiera cuestionado públicamente. Pero la forma en que los periodistas redactaban oraciones alrededor de él gritaba revisión legal cuidadosa. La empresa de importación y exportación que supuestamente dirigía tenía oficinas en 6 ciudades y un sitio web tan genérico que podría estar vendiendo cualquier cosa, desde aceitunas hasta armas. ¿No estás considerando esto seriamente? Carolina estaba parada en la puerta de mi cocina, brazos cruzados, observándome compilar notas como si me estuviera preparando para la guerra. Olivia, este hombre podría ser peligroso. Sabía cosas sobre mi padre que nadie más sabe. Encerré en un círculo otro nombre en mi cuaderno, uno que aparecía tanto en las notas de mi papá como en un registro comercial conectado a la empresa de Moretti. La policía dijo que fue un accidente. Todos dijeron que fue un accidente. ¿Pero qué si estaban equivocados? Entonces ve al FBI, ve con alguien oficial. Se acercó más, su voz bajando. No camines hacia la oficina de un extraño porque dejó dinero en una tumba y sabía tu dirección. Los $50,000 estaban en mi armario, todavía en el sobre, todavía sin explicación. No los había tocado más allá de moverlos de mi auto. Dinero manchado de sangre tal vez, o culpa, o algo peor que aún no podía nombrar. Soy periodista, Caro. Esto es lo que hago. Escribes exposiciones sobre fraude corporativo y corrupción política. No investigas crimen organizado. Agarró mi brazo, obligándome a mirarla. Por favor, solo piensa en esto. Había pensado en ello durante 48 horas seguidas, a través de noches sin dormir y mañanas alimentadas por café. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que Carolina tenía razón. Pero la adolescente enojada y dolida de 15 años que nunca había obtenido respuestas, seguía empujándome hacia esa tarjeta de presentación. Tendré cuidado, dije, sabiendo que era una mentira. La dirección llevaba a un edificio en el centro de Buenos Aires que olía a dinero viejo y amenazas nuevas. Pisos de mármol, arte que probablemente costaba más que mi auto, y una recepcionista que parecía que podría matarme con su abrecartas si fuera necesario. Hizo una llamada telefónica después de que di mi nombre, luego hizo un gesto hacia el elevador sin una palabra. 4º piso, oficina de la esquina. La puerta ya estaba abierta cuando llegué. Giovanni Moretti estaba sentado detrás de un escritorio hecho de madera oscura que brillaba bajo la iluminación empotrada. Se veía diferente a la luz del día, menos depredador y más hombre de negocios, pero la intensidad en sus ojos permanecía sin cambios. Esos extraños ojos marrones oscuros que parecían catalogar cada detalle de mi apariencia en los segundos que me tomó cruzar su umbral. Señorita Torres. Se levantó, hizo un gesto hacia una silla de cuero frente a él. Me preguntaba si vendrías. No me diste mucha opción. Me senté, manteniendo mi espalda recta, negándome a ser intimidada por el lujo que me rodeaba. Dijiste que sabías quién mató a mi padre. Lo sé. Volvió a su asiento, juntando sus dedos. Pero primero, dime qué sabes sobre su trabajo. Era contador forense para el FBI. Rastreaba dinero, construía casos contra criminales usando registros financieros. Y el caso en el que trabajaba cuando murió, dudé. Las notas de mi padre habían sido vagas, codificadas de maneras que nunca había descifrado completamente. Algo que involucraba cuentas offshore, tráfico internacional. Estaba cerca de algo grande. Estaba cerca de exponer una red que abarcaba 3 países e involucraba a personas que no toleran la exposición. Giovanni sacó una carpeta del cajón de su escritorio, la deslizó hacia mí. Hace 15 años, yo tenía 19 años y era muy estúpido. Mi familia tenía ciertos intereses comerciales. Fui obligado a participar en una operación que no aprobaba. Tu padre era el agente que nos investigaba. Abrí la carpeta. Fotografías de un Giovanni más joven, apenas más que un muchacho, junto con informes de vigilancia marcados con encabezados del FBI. La firma de mi padre en declaraciones de testigos. Podría haberme arrestado, continuó Giovanni. Tenía evidencia, testimonio.
Todo lo necesario para encerrarme durante 20 años. En cambio me dio una opción: alejarme del negocio de mi familia, construir algo legítimo o enfrentar enjuiciamiento. ¿Por qué haría eso? Porque vio algo en mí que yo aún no veía en mí mismo. Su voz se suavizó fraccionalmente. Creía que las personas podían cambiar si se les daba la oportunidad. Pasé más páginas, viendo la progresión. Giovanni estableciendo su negocio de importación, documentos mostrando transacciones legítimas, registros de impuestos que parecían limpios. Luego un cambio. Informes sobre la investigación de mi padre en redes de tráfico albanesas. Nombres encerrados en círculos. Uno que reconocí de sus notas personales. Arben Kreshnik. 2 años después de que tu padre me diera esa oportunidad, murió. La mandíbula de Giovanni se tensó. Investigué por mi cuenta. Descubrí que la mafia albanesa lo mató porque estaba a punto de exponer su red de tráfico. Políticos estaban involucrados. Policías estaban involucrados. Tu padre era una amenaza que no podían permitir que existiera. Mis manos temblaron mientras leía la evidencia que había compilado. Declaraciones de testigos, registros financieros, fotos de vigilancia mostrando a los hombres de Kreshnik cerca de la carretera donde mi padre se estrelló. Esto era real. Esto no era conspiración ni paranoia. Esto era asesinato documentado y detallado. ¿Por qué no llevaste esto a las autoridades? Porque las autoridades estaban comprometidas. La mitad de las personas que deberían haber investigado estaban en la nómina de Kreshnik. Se inclinó hacia adelante. Tu padre me pidió que protegiera algo si algo le sucedía. No entendí lo que quería decir hasta que te vi en el cementerio. Quería que te protegiera a ti. La revelación golpeó como impacto físico. Ese mensaje, el que me dijo que fuera al cementerio, ¿quién lo envió? Su expresión cambió, algo cauteloso entrando en sus ojos. Lo discutiremos más tarde. Ahora mismo, necesitas entender algo más importante. Arben Kreshnik descubrió que has estado investigando la muerte de tu padre. Has estado haciendo preguntas, sacando viejos registros. Sabe que existes y sabe que eres una amenaza. Hielo inundó mis venas. ¿Cómo sabría eso? Porque tiene gente vigilando a cualquiera que muestre interés en ese caso. Activaste alertas cuando solicitaste informes policiales hace 3 meses. Giovanni se levantó. Se movió hacia la ventana con vista a la ciudad. Estás en peligro, señorita Torres. Peligro real. Quería argumentar, decir que estaba exagerando. Pero el peso de la evidencia en mi regazo decía lo contrario. ¿Qué quieres de mí? Quiero mantenerte viva. Es lo que tu padre hubiera querido. No me debes nada. Le debo todo. Se volvió, y por primera vez vi algo más allá del exterior controlado. Duelo, tal vez. O culpa que 15 años no podían borrar. Déjame protegerte. 72 horas. Eso es todo lo que pido. Dame 3 días para evaluar la amenaza y poner medidas en su lugar. Debería haber dicho que no. Debería haber salido e ido directamente a la oficina de campo del FBI. Pero algo en su voz, en la forma en que hablaba de mi padre, me hizo creerle. 72 horas, me escuché decir. Y luego me cuentas todo, incluido quién envió ese mensaje. Asintió una vez. Mi gente te... La puerta de la oficina se abrió de golpe. Un hombre con traje oscuro que reconocí del cementerio. El mismo porte militar. Señor, estacionamiento. 2 hombres, albaneses, esperando junto a su auto. La transformación de Giovanni fue instantánea. El hombre de negocios se desvaneció, reemplazado por algo frío y letal. ¿Cuántos de los nuestros? 4 en posición. Ryan está con ellos. Sácala por la entrada de servicio ahora. Me miró y vi al depredador nuevamente. Quédate cerca de ellos. Haz exactamente lo que digan. Todo sucedió demasiado rápido para procesar. El hombre del traje, cuyo nombre no sabía, tenía mi brazo, tirándome hacia una puerta que no había notado detrás de una estantería. Giovanni estaba hablando comandos rápidos por teléfono. Estábamos en un corredor de servicio, luego en una escalera, pasos haciendo eco en el concreto. Disparos. Distantes,
pero inconfundibles. Dos cracks agudos que hicieron que mi corazón golpeara contra mis costillas. «Sigue moviéndote», ordenó mi escolta, su agarre en mi brazo apretándose. Emergimos en un nivel de estacionamiento subterráneo que no reconocí. 3 camionetas estaban con motores encendidos. Un hombre de hombros anchos con gris en las sienes estaba junto al vehículo del medio. «Ryan Foster», dijo, abriendo la puerta. «Debes ser Olivia. Sube». Me subí al asiento trasero, mis manos temblando ahora, adrenalina inundando mi sistema. Ryan se deslizó a mi lado mientras otro hombre tomó el asiento del conductor. La camioneta se estaba moviendo antes de que mi puerta se cerrara completamente. ¿Qué acaba de pasar? «Intento de secuestro», dijo Ryan con calma, como si estuviera discutiendo el clima. «Equipo albanés esperando para agarrarte cuando salieras del edificio». El jefe lo anticipó. Tenía contravigilancia en su lugar. ¿Alguien murió? No pude terminar la pregunta. Nuestra gente está bien. La de ellos está bajo custodia. La policía local ya está involucrada, aunque no aprenderán mucho. Me estudió con ojos agudos que no perdían nada. Estás a salvo ahora. Eso es lo que importa. Pero no me sentía a salvo. Me sentía como si hubiera atravesado una puerta hacia un mundo que no entendía, donde hombres esperaban para secuestrarme, y los disparos eran solo parte del paisaje. Mi teléfono vibró. El número de Giovanni, aunque no recordaba habérselo dado. El texto era breve. «Hora de decidir, Olivia. 3 días de protección, o estás sola contra personas que ya te encontraron una vez. Elige ahora». Miré a Ryan, al conductor que navegaba las calles con eficiencia practicada, a la ciudad pasando fuera de las ventanas a prueba de balas. Escribí de vuelta una palabra. Sí, porque Carolina tenía razón. Esto era peligroso, pero alejarme ahora sería aún más mortal. Tal vez conoces a alguien que debería escuchar una historia como esta. Alguien que necesita saber que la verdad siempre tiene un precio, pero que algunos están dispuestos a pagarlo. Comparte este relato con quien más lo necesite. Porque lo que viene después va a cambiar todo lo que creías saber sobre lealtad, sacrificio y redención. La casa de seguridad estaba a 2 horas al norte de Buenos Aires, tallada en la ladera de la montaña como si perteneciera allí. Todo vidrio y piedra y cámaras de seguridad que fingí no notar. Ryan me mostró una habitación de huéspedes que tenía mejores muebles que todo mi apartamento. Luego me dejó sola con instrucciones de no deambular y un número de teléfono para llamar si necesitaba algo. No dormí la primera noche. Solo me senté junto a las ventanas del piso al techo, observando hombres armados patrullar el perímetro, sus siluetas pasando a través de charcos de iluminación paisajística como fantasmas protegiendo a los vivos. Giovanni llegó a la mañana siguiente llevando un bolso de mensajero de cuero que probablemente costaba más que mi renta mensual. Se veía diferente sin la chaqueta del traje, solo pantalones oscuros y una camisa gris abotonada con mangas enrolladas hasta los codos. Más humano, menos intocable. «¿Café?», dijo, dejando el bolso sobre la mesa, sacando un termo y 2 tazas como si esto fuera normal, como si no estuviera retenida bajo custodia protectora, mientras mafiosos albaneses me cazaban. «Negro», dije, porque negarse parecía mezquino. Sirvió con manos firmes. Me pasó una taza que irradiaba calor en mis palmas. El café era mejor que cualquier cosa que hubiera hecho yo misma. Por supuesto que lo era. «Traje más archivos». Hizo un gesto hacia el bolso. «Todo lo que he compilado sobre la investigación de tu padre. Dijiste que querías la verdad. Durante las siguientes 4 horas, nos sentamos en esa mesa mientras él me guiaba a través de 15 años de investigación. Registros financieros, mostrando cuentas offshore conectadas a la red de Kreshnik. Declaraciones de testigos de personas demasiado aterrorizadas para testificar. Fotos de vigilancia de reuniones entre políticos y criminales. El rostro de mi padre aparecía en algunas de las imágenes más antiguas, siempre en segundo plano, siempre observando. «Era meticuloso», dijo Giovanni, trazando una línea en un diagrama de flujo que mostraba movimiento de dinero entre empresas fantasma. La mayoría de los agentes se habrían rendido después de llegar al primer callejón sin salida.
Tu padre simplemente trabajaba más duro. Nunca hablaba sobre sus casos en casa. Miré una foto de mi papá sentado en un auto sin marcas, cámara apuntando a un almacén. Pensé que era solo sobre reglas, mantener el trabajo separado. Ahora creo que estaba tratando de protegerme de saber demasiado. Lo estaba. La voz de Giovanni se suavizó. La última vez que lo vi, 3 semanas antes de que muriera, me dijo que tenía un seguro. Algo que derribaría toda la red si algo le sucedía. No entendí lo que quería decir entonces. ¿Seguro? Mi mente corrió a través de posibilidades. ¿Crees que dejó evidencia en algún lugar? Estoy seguro de ello, pero nunca la encontré. Lo que significa que tu padre la escondió bien. Regresó el segundo día con archivos diferentes. Estos mostraban su propio pasado, el negocio familiar del que se había alejado a los 19. Rutas de envío que movían más que aceitunas y vino. Rastros de dinero que llevaban a lugares que ningún negocio legítimo debería tocar. Mi abuelo construyó la familia Moretti durante 40 años, dijo Giovanni, mostrándome una fotografía de un anciano con ojos feroces. Vino de la nada, sobrevivió cosas que no puedo imaginar. Pero en algún momento del camino, olvidó la diferencia entre sobrevivir y prosperar. Para cuando tuve edad suficiente para entender lo que realmente hacíamos, era demasiado tarde para fingir ignorancia. ¿Por qué te quedaste hasta los 19? Lealtad, miedo, estupidez. Dejó la foto. Todo lo anterior. Mi madre murió cuando tenía 10 años. Mi padre era... Hizo una pausa, la mandíbula tensándose. No era un buen hombre. Mi abuelo me crió después de eso. Me enseñó todo lo que sabía. Lo amaba. No quería decepcionarlo. ¿Pero te alejaste? Porque tu padre me mostró que podía, que había otro camino. Me miró a los ojos y vi el peso que cargaba. He pasado 15 años tratando de demostrar que tenía razón al darme esa oportunidad. La tercera noche, una tormenta atravesó las montañas. Me paré en el balcón cubierto observando relámpagos partir el cielo. Lluvia golpeando contra las barreras de vidrio lo suficientemente fuerte como para ahogar el pensamiento. «No puedes dormir». Me giré. Giovanni estaba parado en la entrada descalzo, usando jeans y una camiseta negra que no hacía nada para ocultar el músculo debajo. Más humano de lo que lo había visto nunca. Demasiado en mi cabeza, admití. Se movió para estar a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su piel. Observamos la tormenta en silencio por un largo momento. Ese mensaje, dije finalmente. El que me llevó al cementerio. Dijiste que lo discutiríamos más tarde. Han pasado 3 días. Su expresión cambió, algo cauteloso entrando en sus ojos. Ryan lo envió. ¿Ryan? ¿Por qué? Le ordené hacerlo. Giovanni se giró para enfrentarme completamente. Hace años le di instrucciones permanentes. Cuando fuera el momento correcto, cuando estuviera seguro de que era seguro, entregar el dinero a la tumba de tu padre y notificar a su hija. No esperaba que llegaras esa noche específica. Entonces, ¿has estado vigilándome? Protegiéndote. Hay una diferencia. ¿La hay? La ira parpadeó caliente en mi pecho. Me investigaste. Rastreaste mis movimientos, enviaste mensajes crípticos. Te mantuve viva. Su voz se volvió dura. Kreshnik ha estado monitoreando a cualquiera conectado al caso de tu padre. Si no hubiera estado vigilando también, habrías desaparecido hace meses. La verdad de ello golpeó como el relámpago partiendo el cielo. Quería estar enojada, sentirme violada por su vigilancia, pero la emboscada en el estacionamiento probó que tenía razón. Odio esto, susurré. Odio sentirme impotente. No eres impotente, Olivia. Dijo mi nombre como si significara algo. Eres la persona más fuerte que he conocido. Has estado luchando por respuestas durante 13 años sin respaldo ni recursos. Eso requiere coraje que la mayoría de la gente no tiene. Estábamos demasiado cerca. Podía ver el destello de oro en sus ojos oscuros. Podía oler cedro y lluvia, y algo únicamente él. Cuando el relámpago brilló de nuevo, iluminando su rostro,
Vi la misma consciencia en su expresión, la misma atracción que sentía atrayéndonos juntos. Se inclinó ligeramente. Comencé a inclinar mi cabeza hacia arriba. Nuestras bocas estaban a centímetros cuando pasos resonaron por las escaleras detrás de nosotros. Jefe. Ryan irrumpió en el balcón, teléfono en mano, rostro sombrío. Es Carolina Sosa. Mi estómago cayó. ¿Qué pasa con ella? Los hombres de Kreshnik la tomaron hace 2 horas de su apartamento. Las imágenes de seguridad muestran 3 hombres. Extracción profesional. Ryan me miró con algo parecido a simpatía. Dejaron un mensaje. Te quieren a cambio de su liberación. El mundo se inclinó. Carolina, mi mejor amiga, quien me había advertido que esto pasaría, quien había tenido razón sobre el peligro. Giovanni ya estaba en movimiento, el momento entre nosotros evaporándose como si nunca hubiera existido. Llama a todos al centro de comando ahora. Voy contigo, dije. Absolutamente no. Es mi amiga, mi responsabilidad. Exactamente por eso te quedas aquí donde es seguro. La voz de Giovanni era puro comando, el hombre de negocios y el señor del crimen ambos presentes. Esto es una trampa, Olivia. Saben que no te intercambiaré. Cuentan con ello. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Dejar que muera? Su mandíbula se tensó. Vamos a recuperarla, pero no irás cerca de ese almacén. No estaba pidiendo permiso. Nos miramos, voluntades chocando en el espacio entre nosotros. Algo peligroso brilló en sus ojos, pero mantuve mi terreno. Finalmente, exhaló fuerte. Bien. Pero te quedas en el vehículo de comando con Ryan. Usas chaleco antibalas. Sigues cada orden sin cuestionamiento. Y si digo corre, corres. Se acercó, invadiendo mi espacio. Esas son mis condiciones. Rómpelas y haré que Ryan te saque físicamente. ¿Entendido? Entendido. Las siguientes 2 horas fueron caos controlado. Un centro de comando móvil que era realmente solo una camioneta fuertemente blindada, llena de equipo de vigilancia. Ryan me equipó con un chaleco que pesaba más que mi laptop. Explicó los conceptos básicos del equipo. Luego, me hizo prometer 3 veces más que me quedaría dentro del vehículo. El almacén estaba en un área industrial cerca del puerto, todo metal oxidado y ventanas rotas. A través de los monitores de la camioneta, observé al equipo de Giovanni moverse en posición. Eran profesionales, silenciosos y eficientes, comunicándose a través de señales de mano que no entendía. Giovanni lideraba desde el frente, arma desenfundada, moviéndose como si la violencia fuera su primer idioma. Lo había visto como hombre de negocios, como alguien atormentado por el pasado. Pero viéndolo ahora, entendí lo que realmente era. Un depredador cazando otros depredadores. La operación tomó 12 minutos. El fuego de armas resonó a través de los altavoces de los monitores, cracks agudos que me hicieron estremecer. Ryan se mantuvo calmado, dirigiendo unidades a través de su auricular, ojos nunca dejando las pantallas. Luego vi a Carolina, atada con bridas a una silla en lo que parecía una oficina, magullada, pero viva. Giovanni la alcanzó primero, cortó sus ataduras, la levantó con sorprendente gentileza. «Paquete asegurado», dijo Ryan en su auricular. «Proceder a exfiltración». Pero los albaneses tenían refuerzos. 3 hombres aparecieron en el pasillo, armas levantadas. Vi a Giovanni ponerse entre ellos y Carolina. Lo vi matar a los 3 con una precisión que robó mi aliento. Sin vacilación, sin piedad. Solo eficiencia fría que protegía lo que había reclamado. Trajeron a Carolina a la camioneta. Estaba temblando, llorando, aferrándose a mí como si pudiera desaparecer. A través de las puertas abiertas, vi a Giovanni parado en la entrada del almacén, sangre salpicando su camisa blanca, recargando su arma con manos que no temblaban. Ese fue el momento en que comprendí. Este hombre no estaba jugando a la protección. Estaba construido para ello, moldeado por la violencia en algo que podía pararse entre los inocentes y los monstruos. Y de alguna manera, imposiblemente, estaba comenzando a confiar en él. Giovanni insistió en que me quedara en la casa de seguridad, incluso después de que expiraran las 72 horas.
La violencia había escalado, explicó. Volver a Buenos Aires me pondría directamente en la mira de Kreshnik. Parte de mí quería argumentar, reclamar algo de independencia. El resto sabía que tenía razón. Carolina se estaba recuperando en un hospital privado a 30 minutos, rodeada de más seguridad que un candidato presidencial. Giovanni lo había arreglado todo sin que se lo pidieran, asegurándose de que tuviera el mejor doctor que el dinero pudiera comprar mientras mantenía su ubicación en secreto. La visité el segundo día después del rescate. Ryan conduciéndome en una de esas camionetas negras que estaba aprendiendo a reconocer. Se veía más pequeña en la cama del hospital, moretones oscureciéndose en su mejilla y muñecas. Cuando me vio, las lágrimas comenzaron inmediatamente. «Lo siento mucho», dije, acercando una silla. «Esto es mi culpa. Te arrastré a esto». Estaban buscando algo. Su voz sonaba como si hubiera estado gritando. Tal vez lo había hecho. Seguían preguntando dónde lo escondió tu padre. Decían que sabrías dónde estaba la evidencia. Me enderecé. ¿Evidencia? ¿Dijeron eso específicamente? Una y otra vez. Que Miguel Ángel Torres tenía un seguro. Algo que destruiría toda su operación. Apretó mi mano más fuerte. Olivia, ¿qué tenía tu papá? No lo sabía. No entonces. Pero esa sola palabra, seguro, coincidía con lo que Giovanni había dicho. Mi padre diciéndole que tenía algo que derribaría la red si algo le pasaba. Protección a través de la amenaza de exposición. La culpa se asentó pesada en mi pecho. Carolina había sido torturada por las preguntas que yo había estado haciendo, investigaciones que había estado siguiendo. Me dijo que lo terminara, que me asegurara de que su trauma significara algo. Luego me pidió que me fuera para que pudiera dormir. El viaje de regreso fue silencioso. Miré por la ventana, observando el paisaje argentino pasar borroso, mi mente revolviendo posibilidades. Si mi padre había escondido evidencia, ¿dónde la pondría? No en casa. La casa había sido registrada después de su muerte, limpiada cuando me fui a vivir con mi tía en Mendoza. Entonces recordé. Ryan, necesito ir a un banco. El recuerdo surgió nítido y claro, cortando años de olvido deliberado. Banco Nacional, Centro de Buenos Aires. Me miró en el espejo retrovisor. Eso no está en las ubicaciones aprobadas de hoy. No me importa. Llama a Giovanni. Dile que recordé algo sobre mi padre. 20 minutos después, nos dirigíamos de regreso a la ciudad, esta vez con 2 camionetas adicionales flanqueándonos. Giovanni nos encontró en el banco, apareciendo del vehículo principal, luciendo como si hubiera estado en medio de algo importante. Sus mangas estaban enrolladas, cabello ligeramente despeinado de una manera que no debería haber sido atractiva, pero lo era. Más vale que esto sea bueno, dijo, aunque su tono no tenía irritación real. 3 semanas antes de que muriera, mi papá me trajo aquí. Caminamos a través del vestíbulo de mármol hacia un empleado del banco que Giovanni aparentemente había llamado con anticipación. Dijo que estaba configurando algo para mi futuro, abriendo una caja de seguridad a nombre de ambos. Nunca la revisaste. Tenía 15 años y mi padre acababa de morir. Bloqueé todo de esas últimas semanas. La verdad, sabía amarga. Hasta ahora. La bóveda era todo lo que esperarías. Prístina, con temperatura controlada, silenciosa como una tumba. El empleado del banco verificó nuestras identidades, revisó firmas, luego nos dejó solos con una caja metálica larga que pesaba casi nada. Dentro, envuelto en plástico protector, había un disco duro externo, viejo para los estándares modernos, pero el ambiente controlado lo había preservado perfectamente. Una nota estaba pegada en la parte superior con la letra de mi padre. Para Olivia, cuando estés lista. Giovanni lo levantó cuidadosamente, dándole vuelta en sus manos como si pudiera explotar. Esto es lo que lo mató. Lo llevamos de vuelta a la casa de seguridad. Giovanni tenía gente de tecnología que podía recuperar datos de electrónica antigua, que sabía cómo acceder a archivos encriptados sin activar ningún protocolo de autodestrucción que mi padre pudiera haber instalado. Tomó 6 horas. Caminé todo el tiempo, incapaz de sentarme quieta,
incapaz de pensar en nada excepto lo que podría estar en ese disco. Cuando finalmente mostraron el contenido en la pantalla de una laptop, entendí por qué la gente había muerto para mantener este secreto. 15 años de investigación. Registros financieros mostrando dinero fluyendo desde redes de tráfico albanesas a través de empresas fantasma hacia las cuentas de políticos, jueces, jefes de policía. Nombres, fechas, cantidades. Video de reuniones que nunca deberían haber sucedido. Testimonio de víctimas que mi padre había protegido y escondido. Registros bancarios probando todo. Dios mío, susurré. Esto podría derribar a cientos de personas. Giovanni se desplazó por los archivos, su expresión oscureciéndose con cada revelación. Tu padre estaba construyendo un caso que habría destruido no solo la organización de Kreshnik, sino a todos conectados a ella. Por esto lo mataron. Por esto han estado buscando. Necesitamos publicar esto. Lo enterrarán. Me miró. Algo duro en sus ojos. La mitad de esta gente tiene el poder para hacer desaparecer evidencia. Reclamarán que es fabricado, demandarán por difamación, lo atarán en cortes durante años mientras las víctimas continúan sufriendo. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Simplemente dejar que ganen? Sugiero que usemos esto para destruir a Kreshnik directamente. Forzarlo a salir. Eliminar la cabeza de la serpiente mientras el cuerpo todavía se retuerce. Se levantó, moviéndose alrededor del escritorio hacia mí. Tú haces tu parte. Publica todo simultáneamente a través de múltiples plataformas. Haz lo imposible de suprimir. Yo haré la mía. Acabar con Kreshnik antes de que pueda tomar represalias o desaparecer. ¿Te refieres a matarlo? Me refiero a terminar lo que tu padre comenzó. Estábamos demasiado cerca en la luz menguante del estudio. Afuera, el sol se estaba poniendo sobre las montañas, pintando todo de oro y rojo. La violencia del almacén todavía me perseguía, pero no podía negar la lógica. La publicación sola no detendría a hombres como Kreshnik. Solo reconstruirían en otro lugar, lastimarían a más personas, continuarían el ciclo. ¿Cuánto tiempo tendríamos? 2 semanas para preparar. Tal vez 3. Necesito reunir inteligencia, posicionar a mi gente, encontrar dónde se esconde Kreshnik. Su mano subió, apartando un mechón de cabello de mi cara. Necesitas tiempo para armar algo listo para publicación que no te demande hasta la ruina. El toque envió electricidad por mi columna. Habíamos estado bailando alrededor de esto durante días, la atracción construyéndose como presión detrás de una represa. Sus dedos se demoraron en mi mejilla, pulgar trazando la línea de mi mandíbula. Olivia. Mi nombre en su voz sonaba como una oración o una advertencia. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Estarás comprometida a un camino que termina en sangre. Mi padre comenzó este camino hace 15 años. Solo estoy terminando el viaje. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para retroceder. No lo hice. Nuestras bocas se encontraron sin la vacilación del casi beso en el balcón. Esto era certeza, calor y hambre deliberados que habían estado construyéndose desde el cementerio. Sus manos se deslizaron en mi cabello mientras las mías se aferraban a su camisa, atrayéndolo más cerca. Llegamos al sofá. Apenas. Ropa desechada entre besos que sabían a desesperación y desafío. Su piel estaba caliente bajo mis palmas, cicatrices en lugares que contaban historias que aún no conocía. Me tocó como si fuera preciosa y frágil, hasta que mordí su labio, y él entendió que quería lo opuesto. Hacer el amor con Giovanni Moretti era como todo lo demás sobre él. Intensidad controlada dando paso a algo crudo, más honesto. Susurró mi nombre contra mi garganta, mi hombro, mis labios. Marqué medias lunas en su espalda con mis uñas. Nos desmoronamos juntos en la luz desvaneciente, 2 personas que sabían que mañana podría destruir todo. Más tarde, envueltos en mantas en ese sofá, recordé los $50,000 todavía en mi armario en el apartamento. Ese dinero, dije contra su pecho, del cementerio, lo estoy guardando como evidencia. Otra pieza del rompecabezas.
Sus dedos trazaron patrones en mi hombro desnudo. Todo es evidencia ahora. Todo lleva de vuelta a tu padre y lo que trató de exponer. ¿Crees que sabía que lo mataría? Creo que conocía el riesgo y decidió que algunas cosas valían la pena morir por ellas. Giovanni presionó un beso en mi cabello. Era valiente. Imprudente tal vez, pero valiente. Pensé en mi padre en esas últimas semanas. Los abrazos extras, la documentación cuidadosa, la preparación para un futuro que no vería. Había sabido exactamente lo que estaba haciendo. Construyendo un legado de verdad, incluso si le costaba todo. Lo terminaremos, prometí al fantasma de Miguel Ángel Torres y al hombre sosteniéndome en el presente. Cueste lo que cueste. Los brazos de Giovanni se apretaron a mi alrededor. Afuera, guardias armados patrullaban bajo la luz de la luna. En algún lugar, Kreshnik estaba planeando su próximo movimiento, y en un disco duro de 15 años vivía suficiente verdad para quemar un imperio. La guerra venía. Solo teníamos que estar listos cuando llegara. El entrenamiento comenzó la mañana siguiente. Giovanni me despertó antes del amanecer. Me entregó ropa deportiva que encajaba perfectamente a pesar de nunca haber preguntado mi talla, y me llevó a un sótano que no sabía que existía. Colchonetas acolchadas cubrían el piso. Armas colgaban en las paredes en filas ordenadas que deberían haberme aterrorizado, pero en cambio, se sentían inevitables. «Defensa personal primero», dijo, rodando sus hombros. «Necesitas saber cómo protegerte si las cosas salen mal». «Cuando salgan mal», corregí. Casi sonrió. «¿Cuándo?» Durante 2 semanas, aprendí cómo funciona la violencia. Cómo usar el impulso de un atacante contra ellos. Dónde golpear para incapacitar en lugar de matar. Cómo romper agarres, crear distancia, sobrevivir lo suficiente para que llegue ayuda. Giovanni era paciente pero exigente, nunca dejándome renunciar, incluso cuando mis músculos gritaban y el sudor goteaba en mis ojos. «Otra vez», decía, reajustando su postura. «Más rápido esta vez». El entrenamiento con armas fue más difícil, no físicamente, sino mentalmente. Sostener un arma se sentía mal de maneras que no podía articular. Giovanni me hizo practicar cargar, descargar, limpiar atascos hasta que mis manos se movieron a través de los movimientos automáticamente. «No tienes que gustar», dijo durante una sesión, observándome apuntar hacia objetivos de papel. «Solo tienes que sobrevivir». Pensé en mi padre. Si había llevado un arma durante esas investigaciones finales, si había sabido que la muerte venía y se preparó de todos modos. El arma se sentía más pesada con esos pensamientos. Entre sesiones de entrenamiento escribía. 15 años de evidencia transformados en una narrativa que no podía ser ignorada. Flujos financieros mapeados en gráficos, testimonio organizado cronológicamente, archivos de video y audio con marca de tiempo y verificados. Contacté 3 periodistas en quienes confiaba, uno en Nueva York, otro en Madrid, otro en Berlín. Les di copias de todo, encriptadas de 6 maneras. Expliqué que cuando diera la señal, publicarían simultáneamente a través de cada plataforma que pudieran acceder. «Esto es increíble», dijo Sara del New York Times durante nuestra videollamada encriptada. «Y completamente demente. Sabes que la gente intentará matarte por esto». «Ya lo están intentando». Se quedó en silencio por un momento. «Estaremos listos. Solo di cuándo». Giovanni pasó esas mismas 2 semanas planeando algo más oscuro. Lo veía en la sala de guerra, como había comenzado a llamarla, rodeado de mapas y fotografías y hombres que hablaban en lenguaje militar cortado. Ryan siempre estaba allí, junto con otros cuyos nombres aprendí lentamente. José, quien manejaba vigilancia. Cristóbal, quien gestionaba logística. Antonio, quien nunca hablaba pero irradiaba violencia controlada. A veces me unía a ellos, escuchando mientras discutían rotaciones de guardias y sistemas de seguridad. Kreshnik tenía 3 propiedades que habían identificado. Un almacén cerca del puerto donde se coordinaban operaciones. Una casa segura en los suburbios donde a veces se quedaba.
Un negocio legítimo que servía de fachada para lavado de dinero. Giovanni quería golpear los tres simultáneamente, dispersar los recursos de Kreshnik, forzarlo a salir. Correrá a su fortaleza principal cuando los otros caigan, explicó Giovanni, señalando una ubicación marcada en el mapa. Ahí es donde lo tomamos vivo si es posible. Necesitamos su confesión en video antes de que tus artículos salgan. ¿Y si no confiesa? La expresión de Giovanni se volvió fría. Lo hará. No pregunté qué métodos usaría. Algunas cosas no necesitaba saber todavía. Las noches eran nuestras. Caíamos en la cama exhaustos del entrenamiento y la planificación, pero siempre encontrábamos energía el uno para el otro. Giovanni amaba lentamente, completamente, como si estuviera memorizando cada centímetro de mi piel. Yo trazaba las cicatrices en su cuerpo, cada una historia de supervivencia. No hablábamos sobre sentimientos o futuros. Solo existíamos en esas horas robadas cuando el mundo exterior no podía alcanzarnos. Una semana se convirtió en 2. Mis músculos crecieron más duros. Mi puntería más estable. El informe investigativo alcanzó 90 páginas de evidencia documentada que destruiría cientos de carreras y vidas. El plan de Giovanni evolucionó en algo elegante y letal, cada contingencia mapeada. En el día 13, Ryan interrumpió la cena con noticias que cambiaron la línea de tiempo. Kreshnik se está moviendo, dijo, tableta en mano, mostrando feeds de vigilancia. Nuestras fuentes dicen que se está reubicando mañana por la noche, dirigiéndose a un complejo cerca de la frontera chilena. Una vez que esté ahí, nunca lo alcanzaremos. Giovanni dejó su tenedor con calma deliberada. ¿Qué tan confiable es la inteligencia? 3 confirmaciones independientes. Está asustado. Sabe que algo viene. Vi a Giovanni procesar esto. Vi el momento en que cambió del modo de planificación al de ejecución. Llama a todos de vuelta. Nos movemos en 12 horas. Mi estómago cayó. 12 horas. No estábamos listos. Yo no estaba lista. Olivia. La mano de Giovanni cubrió la mía sobre la mesa. ¿Puedes tener todo preparado para el amanecer? Sí. Entonces lo hacemos mañana por la noche. La preparación esa tarde fue caos controlado. Hombres llegando a la casa segura en grupos, revisando armas, repasando asignaciones. Finalicé la secuencia de publicación con Sara y los otros. Programé todo para salir en vivo precisamente a las 21:00 hora argentina. Giovanni quería a Kreshnik bajo custodia antes de que Internet explotara con evidencia de sus crímenes. Cerca de medianoche me encontré parada junto a las ventanas, observando el último atardecer pintar las montañas de oro y púrpura. Mañana por la noche, esto habría terminado, de una forma u otra. «Ven conmigo», dijo Giovanni desde la entrada. «Hay algo que necesito hacer». Nos condujo al cementerio Colinas de Cedro en una de las camionetas, solo nosotros 2. Las tumbas se veían diferentes en la oscuridad creciente, pacíficas en lugar de ominosas. La lápida de mi padre brillaba bajo las luces de seguridad. Giovanni se detuvo en la reja. Nos miramos. Luego él se arrodilló. El gesto me sorprendió. Este hombre que comandaba docenas, que había matado sin vacilar, arrodillándose en la tierra ante la memoria de mi padre. Habló en italiano primero, palabras que no podía entender pero sentía en la cadencia. Luego cambió al español, voz áspera con emoción que nunca había escuchado de él. Fallé una vez. Te dejé morir cuando debería haber estado vigilando. Hizo una pausa, mano presionada plana contra el suelo. Pero no le fallaré a ella. Tu hija es todo lo que dijiste que sería. Valiente y terca y demasiado inteligente para su propio bien. Mañana termino lo que empezaste. Te prometo, Miguel Ángel Torres, sobre mi vida y mi honor, la mantendré a salvo, sin importar lo que cueste. Lágrimas nublaron mi visión. Había llorado en esta tumba hace 13 años, destrozada. Pero estas lágrimas se sentían diferentes. No exactamente duelo, algo más cercano al cierre. Giovanni se levantó, tierra en su rodilla, y me atrajo cerca. Estaría orgulloso de ti. Espero que sí. Realmente espero que sí. Nos quedamos hasta que cayó la oscuridad completa.
En el viaje de regreso, Giovanni sostuvo mi mano, pulgar frotando círculos en mi palma. Mañana cambia todo, dije. Mañana recuperamos lo que robaron. La camioneta de comando olía a electrónica y café rancio. Ryan se sentó a mi lado, ojos fijos en 6 monitores mostrando feeds de cámaras corporales del equipo de Giovanni. Todos los equipos en posición, dijo Ryan en su auricular. Objetivos confirmados en las 3 ubicaciones, esperando señal de ejecución. La voz de Giovanni crepitó por los altavoces. Ejecutar. El primer objetivo cayó rápido. 8 minutos de caos controlado, sin bajas de nuestro lado. Objetivo alfa asegurado, reportó alguien. El objetivo beta tomó 12 minutos. Una casa de teniente en los suburbios. Objetivo beta asegurado. Prisionero de alto valor adquirido. El objetivo Charlie fue diferente desde el inicio. Una fortaleza con torres de guardia y puertas reforzadas. La casa segura principal de Kreshnik. Giovanni lideró ese asalto personalmente. El tiroteo duró minutos que se sintieron como horas. Vi la cámara de Giovanni tambalearse. Vi sangre salpicar el lente. Giovanni. Su nombre se desgarró de mi garganta. Jefe herido, vino la voz de Cristóbal. Brazo izquierdo, aún móvil. Sigan presionando, ordenó Giovanni, voz tensa por el dolor. Kreshnik está en el 3er piso. Lo encontraron en lo que parecía una oficina convertida. Arben Kreshnik, 45 años, rodeado de papeles que había estado quemando frenéticamente. La confesión que siguió hizo que mi estómago se revolviera. Giovanni de pie sobre Kreshnik, sangrando de su herida en el brazo, haciendo preguntas con una voz que prometía consecuencias por mentiras. El albanés intentó permanecer en silencio. Duró tal vez 3 minutos, antes de que Giovanni asintiera a Antonio, y lo que Antonio hizo fuera de cámara, hizo que Kreshnik comenzara a hablar. Lo tengo todo, confirmó David, el técnico. La confesión es sólida. Exfiltración ahora, ordenó Giovanni. Ahí fue cuando todo salió mal. La emboscada golpeó cuando salían del edificio. Refuerzos que la vigilancia no había detectado. De repente, los 3 feeds de cámara mostraban caos. La gente de Giovanni estaba atrapada en un fuego cruzado. ¡Contacto!, gritó Ryan en su auricular. Luego escuché disparos antes de verlos. 3 hombres en ropa oscura corriendo hacia nosotros, armas levantadas. ¡Contacto!, gritó Ryan, sacando su propia arma. Las primeras balas destrozaron el parabrisas delantero de la camioneta. Vi el impacto. Vi a David sacudirse hacia atrás, sangre floreciendo en su pecho. Colapsó sin hacer un sonido. Ryan devolvió fuego, tomando posición entre yo y los atacantes. «Agáchate». Me dejé caer al piso, corazón golpeando. Más disparos. La ventana lateral de la camioneta explotó. Vi a Ryan tambalearse. «Estoy bien», gruñó, pero sangre empapaba su hombro izquierdo. El arma que Giovanni me había dado estaba en mi cintura. Mis manos temblaban al sacarla. Quité el seguro. Uno de los atacantes apareció en la ventana lateral rota, arma subiendo. No pensé, solo levanté mi arma y disparé. El retroceso me sorprendió. No le di, pero retrocedió. Ryan usó esos segundos. 2 disparos, ambos centro de masa. El atacante cayó. Luego Giovanni estaba ahí, apareciendo como violencia encarnada. Sangre en su brazo, en su cara, asesinato en sus ojos oscuros. Él y 2 más se enfrentaron a los atacantes restantes con fuerza abrumadora. Cuando terminó, Giovanni abrió la puerta trasera de la camioneta. Su mirada me encontró inmediatamente, barrió la sangre cubriendo mi ropa. Por un momento congelado, vi terror absoluto en sus ojos. «Estoy bien», dije rápidamente. «Es la sangre de Ryan. Estoy bien». El alivio inundó su expresión. Duró medio latido antes de que la máscara regresara. Ayudó a Ryan salir de la camioneta. Lo metió en una de las camionetas. Cristóbal y Antonio cargaron a Kreshnik, aún atado con bridas y ahora amordazado, en otro vehículo. «¿David?», preguntó Giovanni, aunque podía ver la respuesta. Negué con la cabeza. Mi primera vez viendo morir a alguien. No en metraje de vigilancia.
sino real e inmediato. Necesitamos movernos, dijo Ryan a través de dientes apretados. Ahora. El convoy corrió a una ubicación de respaldo, un edificio industrial que Giovanni poseía bajo una corporación fantasma. Dentro, médicos ya estaban esperando. Descendieron sobre Ryan y Giovanni inmediatamente. La herida de Giovanni era de lado a lado, sin tocar hueso ni vasos mayores. Afortunado. La de Ryan era peor, bala alojada en músculo que requeriría cirugía. Pero estaba consciente, alerta, aún dando órdenes mientras trabajaban en él. Me senté contra una pared observándolos preparar el video de confesión. Kreshnik en cámara, sangre goteando de su nariz donde alguien lo había convencido de que la cooperación era sabia. El audio era claro, condenatorio. Admisiones de tráfico, asesinato, corrupción. El nombre de mi padre ha hablado con confirmación casual de que sí, lo habían matado. Teníamos todo. Entonces Kreshnik comenzó a reír. ¿Crees que ganaste? Ya di la orden. Matar a las familias de todos tus capitanes, sus esposas, sus hijos. Todos mueren en 30 minutos a menos que me liberes. Giovanni revisó su teléfono. Su rostro palideció. ¿Cuántas? 15 objetivos, 15 familias. Tienes 30 minutos, Moretti. Ryan luchó por sentarse. Hay otra forma. Publica ahora. Todo. Fuerza a las autoridades a responder. Miré a Giovanni. Vi la elección imposible aplastándolo. Hazlo, dijo finalmente. Mis dedos se movieron más rápido que mis pensamientos. 3 mensajes encriptados a Sara, Tomás, María. Publicando en 3 minutos, dije. Presioné enviar. Abrí redes sociales. Creé publicaciones con enlaces a todo. 15 años de investigación de mi padre desatados en el mundo en 15 segundos. Está afuera. Susurré. 4 minutos. Las publicaciones se multiplicaron. Organizaciones noticiosas se apresuraron a verificar. 7 minutos. CNN envió alerta de noticias de última hora. Equipo albanés en la casa Henderson acaba de recibir llamada. Se están retirando, reportó Cristóbal. Uno por uno, los reportes llegaron. La gente de Kreshnik abortando, derritiéndose mientras vehículos federales descendían. 15 familias seguras, confirmó Ryan. Todos los objetivos asegurados. Había ganado. Pero David estaba muerto, Ryan herido, Giovanni sangrando, y esto era solo el comienzo. Los siguientes 18 meses fueron testimonios, deposiciones, juicios. Mi artículo ganó el Pulitzer. 47 personas rescatadas, 12 policías y 7 políticos acusados. Kreshnik sentenciado a cadena perpetua. Giovanni negoció un trato. 4 años. Elegible para libertad condicional en 2. Testificó contra todos. Lo enviaron a una instalación federal de seguridad mínima en Argentina. Lo visité cada semana durante 2 años. El día que salió, yo estaba esperando en el estacionamiento. Corrimos el uno hacia el otro. Sus brazos me envolvieron, levantándome del suelo. «Esperaste», dijo finalmente. Cada semana. 6 meses después, en un sábado perfecto, condujimos al cementerio Colinas de Cedro juntos. Giovanni se arrodilló en el pasto, colocó flores en la base de la lápida de mi padre. Habló en italiano, luego en español. Cumplí mi promesa, Miguel Ángel Torres. Tu hija está a salvo. Terminamos lo que empezaste. Su voz se quebró. Voy a pasar el resto de mi vida protegiéndola. No porque te deba, sino porque la amo. Se volvió hacia mí, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Olivia, no soy bueno con los discursos. Solo es verdad. Salvaste mi vida la noche que nos conocimos. La has salvado cada día desde entonces. Quiero pasar el tiempo que nos quede devolviendo el favor. ¿Te casarás conmigo? El anillo era simple, oro blanco, un solo diamante. Perfecto. Sí, susurré. Nos arrodillamos allí en el pasto, sosteniéndonos mientras la brisa primaveral se movía a través del cementerio. Tu padre aprobaría, dije. Espero que sí. Nos quedamos hasta que el sol comenzó su descenso.
Cuando finalmente nos levantamos, Giovanni tomó mi mano. ¿Lista?, preguntó. Miré una última vez la tumba de mi padre. 13 años de duelo y búsqueda. 18 meses de guerra y reconstrucción. Todo llevando a este momento. «Lista», dije. Caminamos de regreso al auto juntos, manos unidas, sin mirar atrás. El pasado estaba honrado. La deuda estaba pagada. Lo que venía después nos pertenecía solo a nosotros. Porque al final, aprendí lo que mi padre siempre supo. La verdad tiene un precio, pero algunas batallas valen cada gota de sangre derramada. Y el amor verdadero no nace en la luz, sino en las sombras donde dos almas rotas se encuentran y deciden sanar juntas. Todo poder tiene un precio. Nosotros pagamos el nuestro. Y sobrevivimos para contarlo.